Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. A mis hermanos de Cristo la Respuesta, la Iglesia de Cristo la Respuesta, y a los que nos estén mirando. Hoy vamos a dar la clase de escuela dominical, que comenzamos una nueva unidad. Es la unidad número 4. La primera clase lleva por nombre El Cristo Glorificado. Vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis. Y pues los invitamos, ¿verdad?, que nos sigan y que estén estudiando su clase, a los miembros de la iglesia. A los que no son miembros, pues síganos ahí en el libro de Apocalipsis, los miembros pues con su libro. Dios me los bendiga. Voy a estar haciendo una oración, y nuestro hermano Pablo va a estar dando la clase. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este precioso día, mi Dios. Aleluya. Gracias por esta clase, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, Gloria a Cristo. a dar la clase, mi Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Que pueda, mi Dios, impactar, Señor, las vidas de los hermanos que nos estén Bendito mirando, sea tu Señor. nombre, Padre. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria, mi Dios. Que ese Glorifícate, es Señor. el propósito de la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pablo, adelante. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, como ya lo dijo el hermano Alberto. En esta ocasión estamos empezando una nueva unidad que es Cristo en el Apocalipsis. Y el tema de hoy es el Cristo glorificado. Amén. Y cuando nosotros escuchamos lo que es Apocalipsis, pues ¿qué viene en mente, hermano Alberto? ¿Qué consideras que la gente cuando escucha la palabra Apocalipsis? Yo creo que siempre como que viene a la mente el desastre, ¿no? O inclusive cuando tú buscas en internet la palabra Apocalipsis, o hasta en YouTube, las películas casi siempre te ponen de desastre, ¿no? Sí, sí es curioso que la gente relaciona el Apocalipsis con caos, ¿verdad? Con miedo, ¿verdad? A la introducción del primer punto, o más bien en la introducción de la clase, nos menciona algo de que los niños casi siempre se asustan, ¿verdad?, Sí. cuando escuchan hablar acerca del Apocalipsis. Y algunos adultos también. Yo no recuerdo, o a lo mejor un poco, ¿verdad?, cuando era niño, asustarme por el Apocalipsis, pero ahora que tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras, sabemos que son acontecimientos que van a suceder, y son buenas nuevas para la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, que todo, como tú decías, que el Apocalipsis pues obviamente lo relacionan con el caos, con el desastre, y muchas veces hasta por ello pues nosotros como cristianos como que le tenemos miedo a adentrarnos, como tenemos miedo a enseñar o sacar mensajes sobre el Apocalipsis, como que no queremos, porque al leer los capítulos de Apocalipsis pues obviamente como que el pánico, como que el miedo, que esas cosas pasaran, pero nosotros como cristianos no deberíamos tener miedo a adentrarnos, porque inclusive si nosotros queremos conocer a Cristo, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras. Sí. De hecho es algo que Cristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, El problema de nosotros como ser humano, como cristianos, es eso, que no escudriñamos, y por ende nos hacemos o creamos un Dios o un Cristo creado según nuestro pensamiento, a nuestra manera, Sí. como nosotros creemos que quizás es Dios, o como nosotros pensamos que es lo que le gusta o que le agrada. Pero cuando vamos a la Biblia, verdaderamente ahí encontramos quién es Dios, quién es Cristo. Entonces, yo creo que hoy en día la mayoría de las personas, los evangélicos o cristianos o no cristianos, tienen en sus labios la palabra Dios. Es muy fácil que pronuncien Dios, es muy fácil que digan bendiciones o Dios te bendiga. Todo el mundo lo dice. Pero verdaderamente cuando tú, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me he encontrado con personas que dicen, sí creo en Dios, pero ya cuando les empiezas a hablar de lo que es la Biblia, lo que es Jesucristo, no dicen, no, es que yo ya tengo mi religión. O sea, cuando mencionas Biblia, como lo relacionan con religión. Entonces, y eso es, yo creo que eso pasa porque no escudriñamos en sí, solamente lo que escuchamos, y eso también lo repetimos. Pero cuando nosotros vamos a leer Biblia, encontramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Si nosotros escudriñamos las cartas del apóstol Pablo, esas cartas fueron escritas no para la gente inconversa, sino para los cristianos. Sí. Así es. Ahí, por ejemplo, Santiago les habla almas adúlteras, pero es para nosotros, para la iglesia. O sea, es una advertencia también. Encontramos promesas, pero a la misma vez es una advertencia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, los acontecimientos que pasarán
Es una advertencia que Dios nos está permitiendo ver los acontecimientos que vendrán para este mundo. Sí, amén. Pero a la misma vez nosotros tenemos una promesa que no pasaremos por ello. Entonces es muy importante escudriñar las Escrituras y como hoy miraremos al Cristo glorificado. Amén. Todos nosotros, todos, yo digo todos, incluyendo los cristianos, tenemos a un Cristo en la cruz. Amén. Hasta ahí creemos. La mayoría de las religiones tienen a un Cristo en la cruz. Hasta ahí. Pero no se han atrevido a conocer al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Entonces, por ejemplo, si aún nosotros como cristianos, si yo pongo unas imágenes de Cristo que fueron sacados de las películas que han salido durante los últimos años, si yo les pregunto quién es este, dirán que es Cristo, quién es este, dirán que es Cristo. Pero teniendo en cuenta que Cristo es más que una imagen. Cristo, para conocer a Cristo no necesariamente conocerlo físicamente, sino que lo más importante es que Cristo, conocerlo, cuando conocemos a Dios, es que las cualidades de Dios, las cualidades de Cristo se manifiesten en nosotros, se dejen ver en nosotros hacia las demás personas. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es tener la mente de Cristo? Perdonar como Cristo perdonó, amar como Cristo perdonó, sentir compasión como Cristo sintió compasión. Y todas esas cosas ya estamos, cuando nosotros mostramos en nosotros todas esas cualidades, estamos dando a entender que sí verdaderamente estamos conociendo a Dios. Porque conocer a Dios no es solamente conocer la Biblia de página a página, pero si no lo ponemos en práctica, todo esto solamente viene a ser un conocimiento e información en nuestra mente. Pero el punto es vivirlo. Entonces, en esta ocasión, pues de eso vamos a hablar, del Cristo glorificado, el Cristo después de la resurrección, el Cristo que ahora sí vamos a mirarlo hoy en este momento algo diferente, ¿no? Hemos visto al Cristo que caminó, que hizo milagros, al Cristo, por ejemplo, en Isaías 53 habla del Cristo que fue azotado y todo eso, pero ahora miraremos al Cristo ya glorificado. Y entonces ahí vamos, hermanos, ahí los que están en casitas, ya tienen su Biblia o su expositor ahí en Apocalipsis. Vamos al punto número 1, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1. Vamos a, ¿qué le parece si leemos la porción, los escritores? ¿Quieres leer lo que es del 1 al 3 y luego hablamos de eso? Y luego del 9 al 10 y hablamos de eso también y así vamos adelante, ¿verdad? Voy a leer el capítulo 1 de Apocalipsis. Ya solamente algo va aclarando. Apocalipsis es que el significado es algo que es descubierto, algo destapado. Entonces aquí Dios nos muestra lo que dice a Hebreos, que en los pasados tiempos Dios habló a los padres por medio de los profetas. Pero hoy nosotros tenemos ese gran privilegio de ya conocer lo que en otros tiempos era oculto. Hoy en día tenemos la oportunidad de conocer, que ya está descubierto. Ya no hay duda de que eso o lo otro, sino ya lo tenemos descubierto, solamente que nosotros tenemos que entrar. Lo tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Amén. Entonces dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bien. Entonces aquí, como podemos ver, que ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice que hay algo que me impresiona a mí, quiero recalcar algo aquí, dice que Dios le dio, o sea, es la revelación de Jesucristo, pero que Dios le dio. En otras palabras, Dios Padre le dio a Jesucristo, Jesucristo le revela a su siervo a Juan por medio de un ángel. ¿Sí? Sí, Juan se describe como siervo. Como siervo. Y luego también nos menciona la clase que está en una isla, ¿verdad? Sí, exacto. Está en una isla. Se me hace curioso a lo que menciona la clase porque dice que no se sabe si estaba prisionero, porque las islas se usaban para aprisionar a las personas por ciertos delitos o tal vez por persecución, pero no está claro que sea así, ¿verdad? Pero él menciona que por la tribulación, ¿verdad? de ser cristiano, está en ese lugar. Entonces ya ahí podemos ver cómo Juan se presenta, ¿no? como humillado, ¿verdad? Como siervo, ¿verdad? Y siendo que él fue, como decir, tuvo el privilegio de andar con Jesús. Sin embargo, eso nos muestra la humildad, ¿no? de un siervo. Sí, eso, y como tú decías, él andaba en el círculo íntimo, digamos, los 3 discípulos, que Jesús siempre los llevaba a ciertos lugares. Inclusive Juan, él estuvo presente cuando Jesús se transfiguró,
y cosas por el estilo. Pero aquí podemos ver que él se identifica simplemente como un siervo. O sea, sí. eso debe ser para nosotros algo como humildad. Sí. Debemos entender, porque Juan bien se pudo haber alzado el cuello, ¿no? Que yo miré, que yo recibí, que esto y lo otro, pero él no, él se pone como simplemente siervo. Ajá. Sí. Entonces ahí lo que nosotros nos enseña, que el mensaje aquí es para nosotros los siervos, porque de hecho todos somos siervos. Amén. La palabra, muchos a veces decimos, es que yo no tengo ministerio. La palabra ministerio se traduce en español como servicio, como siervo. Ujú. Todos somos siervos, todos tenemos ministerio. ¿Qué puedes hacer? No puedo cantar, pero quizás puedo limpiar la iglesia, el edificio. Ajá. Sí. Pero todos podemos servir. No, aquí no hay nadie que diga yo no puedo hacer nada. Ajá. Todos somos siervos. Sí. Según las cualidades o los talentos que Dios te ha dado, busquemos la manera de cómo servir a Dios con esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, Sí. como bien decías, Juan estaba en la isla. Algunos, como tú bien decías, que no se sabe con certeza si era como un isla prisión o solamente fue desterrado. Porque Sí. también Ajá. cuando desterraban a la gente también era en forma de castigo. Los Sí, mandaban sí. lejos de su familia, lejos de su lugar. Entonces, pero el punto es que Juan estaba ahí, en la isla. Sí. Y quizá nosotros no pasamos por ese sentido, pero podemos decir que estamos viviendo una situación similar. No somos desterrados, Ajá. no somos enviados a otros lados, pero estamos en cuarentena, estamos Bueno, en nuestros ahora sí. Ajá. hogares. Pero hay algo que aquí, hermano Alberto, quiero recalcar, es que Juan allá donde estaba solo, Sí. no sabemos si estaba solo o acompañado, pero en un lugar, lejos de los demás creyentes, él ahí recibió la revelación. Ujú. ¿Qué nos puede enseñar nosotros en este tiempo, hermano Alberto, en que estamos en cuarentena? ¿Qué podemos nosotros aprender de Juan en este estado que él estaba? Porque él fue enviado a esta isla por causa del Evangelio. Sí. Y ahí Dios le dio la revelación. Nosotros, Sí. ¿qué podemos aprender de esto? Que estamos, digamos, en casa, que no podemos reunirnos en los edificios. Ujú. ¿Qué podemos aprender de...? Bueno, haciendo mención acerca de la clase y la pregunta que me haces, dice la clase que dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Hay algo, eso bien tremendo porque dos cosas. Una, de que estaba en el Espíritu, ¿verdad? O sea, no, porque nosotros podemos estar a solas y podemos estar haciendo, como dices, cuarentena Sí. o lo que sea. Pero si estás haciendo tus actividades sin estar en el Espíritu, Ujú. pues no va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, solamente para tocar ese punto que hablas tú, ¿verdad? Sí. Pero me llama mucho la atención que dice en el día del Señor, ¿verdad? Y nos menciona la clase algo bien bonito que a mí me gusta, porque dice que probablemente cuando él dice en el día del Señor, es de que era un día domingo. Sí. Porque él había estado con Jesús y cuando Jesús resucitó fue el día domingo Ajá. y de ahí para adelante comenzaron a guardar el domingo Como recordando recordando el día que la Jesús- resurrección, ¿verdad? Ujú. Entonces me gusta eso porque hay muchas veces controversia acerca de qué sí. día y todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí nos enseña la clase de que de ahí para adelante, de que Jesús resucitó, los discípulos comenzaron a guardar ese día representando o recordando. En recordación de que Jesús Ajá. Y hay algo lo que tú decías que en el Espíritu, y por eso que hoy en día como que estamos encerrados, yo creo que no nos debe limitar esta cuarentena a seguir buscando de Dios, que no nos limite. Como Juan estaba en esa isla, pero no lo limitó a estar en el Espíritu, o sea que no lo limitó a seguir buscando de Dios. Si no podía estar con los demás creyentes de la época, pero él no lo limitó a eso. Hoy en día no podemos estar con los demás hermanos, pero que no nos limite a seguir buscando de Dios, sino que Sí. todo lo contrario, lo que decíamos anteriormente, que se tome ese tiempo para levantar ese altar de familiar, ¿no? Que quizás en ocasiones no se tiene la oportunidad de hacerlo por X motivo, pero hoy en día aprovechar ese tiempo y hacerlo, ¿no? Que no nos impida, pues en pocas palabras, que no nos impida el seguir buscando de Dios. Sí, amén. Y otra cosa también, que aquí Juan, estando en esa situación, hermanos, yo no sé, pero yo creo que es tiempo, mi hermanos, de pedirle a Dios que resalte lo que Él ha puesto en nosotros. Porque Dios ha capacitado a cada cristiano con dones, talentos, y muchas veces no lo queremos hacer, pero Dios, no sé, yo creo que si los que saben cantar, escribir un canto, ¿por qué no escribir un canto en la soledad ahí? O sea, Sí. yo digo que a veces la soledad en sí es mala porque te sientes solo, ¿no? Ujú. Pero a veces la soledad en sí es como nosotros, bueno, yo lo tomo de esta manera como cristiano. En ocasiones es buena porque me permite meditar más en Dios, me permite más reflexionar en esas cosas. Por ejemplo,
Cuando Jesús estuvo en este mundo, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sí. Él siempre buscó estar solo para orar, para tener intimidad con el Padre. Ujú. Sí, sí. Entonces, que este encierro, por decir llamarlo, que no nos limite, sino que sigamos si tú la llamas soledad, bueno, pero mírala del lado positivo. Aprovecha esa soledad para meditar en las cosas de Dios. Sí. No para sentirte triste o para decir nadie me habla, nadie me textea, sino todo lo contrario. Mira, si tú buscas que alguien te textee en este aparatito, en este libro, hay muchos mensajes para ti. Aleluya. Hay muchos mensajes que ahí tú puedes encontrar diario en cualquier momento. Y Amén. lo más de todo, que no pagas. Sí. Ujú. Entonces, que así como Juan, que estuvo ahí solo, pero no se limitó, sino que estuvo en el Espíritu, y eso es muy importante, Sí. que no lo limitó. Y una de las cosas, Pablo, que me gusta también de lo que nos enseña la clase, en el inciso B, nos dice que se le dio un mensaje Ujú. para 7 iglesias, Sí. ¿verdad? Entonces, él tenía la convicción de compartir ese mensaje. Amén. Y más adelante nos dice también la clase que estas 7 iglesias eran tal vez Juan era pastor de estas siete iglesias, ¿verdad? Entonces es bien importante, fíjate, esa información porque muchas veces se puede interpretar que las 7 iglesias, se puede decir que proféticamente o que se decía esto o aquello. Y la clase nos dice algo bien bonito, fíjate, Pablo. Yo no sé si habías escuchado eso antes, y cuando yo lo leí dije, bueno, eso está interesante, que este mensaje a las 7 iglesias era para 7 iglesias que existían, Sí. ¿verdad? Que existían y que Juan las conocía, Ujú. y que viene a tener el mismo rol en la Biblia como las cartas de Pablo hacia las iglesias Sí. que él enviaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que sea importante? O sea, ¿cómo ves tú si es importante o no entenderlo así para nuestra vida personal? ¿Cómo ves tú esa situación? Porque se puede saber o se puede interpretar de que este mensaje era profético y que esto y que aquello, ¿verdad? Pero si lo entendemos de esa manera como nos está diciendo la clase, yo creo que es bien importante. Es bien importante porque lo que decías tú, hay muchos que, bueno, dicen que los teólogos estudiosos Ajá. que estas 7 iglesias Ajá. son las 7 etapas de la iglesia en estos 2000 años o las 7 condiciones espirituales en la actualidad. Sí, sí, Y sí. como tú decías, la clase nos dice que lo tomemos de la misma importancia porque, Ajá. por ejemplo, cuando leemos las 7 iglesias, tienen características, tienen fallas, tienen que Cristo los alaba. Ujú. Lo podemos decir, bueno, no me parezco a él, quizás ese mensaje es para los otros hermanos de aquí. Ok. Pero cuando lo tomamos todo en sí en conjunto, porque de hecho, como dice aquí, el mensaje fue para Juan, para que Juan lo compartiera, entonces para Ajá. todo creyente. Sí, No sí, sí, solamente los que fueron de hace 50 años o Ajá. los de otro país, sino que las 7 iglesias, el mensaje de las 7 Ajá. iglesias, lo puedo agarrar para mí también. Todo eso Sí. lo puedo agarrar para mí, porque Sí, tal sí, vez, ya ves que si hablamos de Éfeso, dice que él trabajaba arduamente, pero había olvidado el primer amor. Ajá. Entonces, si yo digo, bueno, Éfeso fue hace miles de años atrás y no quiero agarrar ese mensaje, Sí, sí, pero sí. ¿qué tal si yo tengo esa misma característica? Sí, eso es a lo que nos lleva a la clase, a reconocer lo sencillo que es el mensaje, Ujú. ¿verdad? Lo sencillo que es el mensaje, y no ponernos a hacer especulaciones, ¿verdad? O a pensar que es para esto y esto y lo otro, sino que lo podemos tomar, como tú decías, tomar las características Ujú. buenas que tienen las iglesias y compararnos con eso, Sí. ¿verdad? Y comparar aún hasta nuestra iglesia local, Ujú. ¿verdad? En qué pudiéramos estar fallando, y si hay una falla que el Señor Jesucristo está recalcando ahí, es porque es conveniente, Es conveniente. a que se corrija esa falla, ¿verdad? A que se corrija Y esa falla. pues ya que ahorita vamos a seguir aquí, pero como ahí en las iglesias, por ejemplo, la última iglesia que es la Odisea, en el 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Muchas veces ese versículo lo utilizamos para predicarle al amigo, al inconverso. Ajá, ajá. Pero en realidad, cuando nosotros, como tú estás diciendo, ese mensaje es para la iglesia. Sí. La Odisea era una iglesia, era una comunidad de creyentes. Ujú. Y Cristo le está diciendo, yo estoy a la puerta.
Sí. Entonces, examinemos nuestra vida, dónde tenemos a Cristo. Ajá. Y eso es muy importante también, que será que Cristo está tocando la puerta y yo no le quiero abrir. Ajá. Entonces, para ese mensaje, agarrarlo, todos los mensajes de las 7 iglesias, agarrarlos personalmente. Más que, Sí. no, ese es para mi hermano, ese es para mi hermano, no, para mí, primero para mí. Fíjate que es importante reconocer que eran unas iglesias físicas, o sea, que existían. Que sí existieron. Que existían. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos tomarlo más personal, ¿verdad? O también como iglesia local, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante lo que nos dice la clase, ¿verdad? Amén. Pero, bueno, ya siguiendo ahí, y antes del mensaje quiero aquí, en el versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, o sea, ya ahí nos da a entender dónde Sí, estaban, sí, sí. en lo que hoy se le conoce como la actual Turquía. Ajá. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Ahí está hablando de un personaje. Sí, sí, sí. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces aquí no está hablando de 3 personajes. Ajá. Entonces eso que nos enseña que es el Dios trino, el Dios, el Padre, el Espíritu Santo, porque de hecho los 7 espíritus que están delante de su trono es nada más que el Espíritu Santo. Ujú. Es el que está ahí. Entonces aquí podemos ver la manifestación de la Trinidad. Sí, sí, sí. En el Dios cual creemos, aunque claro, algunos dicen que Dios no se puede. La Biblia es clara. Por ejemplo, Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová uno es. Si hasta ahí me detengo y no escudriño toda la Biblia, me voy a quedar con esa idea de que Dios es uno. Claro que Dios es uno, pero se manifiesta en estas situaciones. Amén. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la Biblia en totalidad, Ajá. podemos comprender mejor. Por eso es lo que decía, Apocalipsis es una revelación. Ajá. Si nosotros no queremos escudriñar las Escrituras, pues nos quedaremos con una imagen o con algo que nos han enseñado por mucho tiempo y hasta ahí vamos a acabar. Sí, sí, sí. Pero el conocimiento a Dios está aquí, está en nuestras manos. Solo es cuestión de nosotros de seguir adelante. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ujú. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí como que le está dando un saludo, no Juan, no le está diciendo, reciban un saludo de mi parte, Ujú. sino le está diciendo directamente, reciban un saludo del trono de la gracia de Dios. Ujú. Entonces, eso es lo que nos debe nosotros, ¿cómo le diré? Animar. Sí. Que no estamos solos, que en esta situación, en cualquier situación, que no estamos solos. Ujú. Porque al igual que el apóstol Pablo, Juan está en una isla, Pablo estaba en una prisión, Ajá. pero desde ahí estaban animando a los creyentes. Sí, sí. ¿Y de dónde sacaban estos hombres? ¿De dónde sacaban la fuerza, la valentía, el gozo, la felicidad para animar? Sí. Es muy difícil animar cuando estás destrozado por dentro. Sí, 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 sí. Es muy difícil animar cuando perdiste a un ser querido. Ajá. Es muy difícil animar cuando perdiste el trabajo. Ajá. Pero estos hombres, ¿dónde sacaban la fuerza? Sí. Bueno, era el Espíritu Santo el que los movía a todo esto. Y algo bien bonito que Juan está haciendo es exaltar a Cristo, Amén. ¿verdad? Exaltar a Jesús. Y Jesús es el enfoque, fíjate, Sí. Jesús es el enfoque de este primer capítulo de Apocalipsis, porque es impresionante cómo lo menciona, ¿no? Ujú. Lo menciona hasta se puede decir que hasta con halago, ¿no? Sí, sí. Lo halaga, lo pone, o sea, Jesús es el enfoque de todo esto. Y como dijimos al principio, Jesús ya no es el que andaba caminando por No, las no. calles de Jerusalén, ¿verdad? Ya no es el que se le jaló la barba, No, ¿verdad? ahora es. Ya no es el que se le escupió la cara, ¿verdad? Es Jesús ya glorificado, ¿verdad? Con todo su poder y todo su esplendor, ¿verdad? Eso es Sí, aleluya. tremendo. Y a mí cada vez que leo Apocalipsis, Pablo, eso es lo que más se me queda. Cuando dice el alfa y el omega, Sí. ¿verdad? El principio y el fin, ¿verdad? El que es y que era y que ha de venir, ¿verdad? O sea, ahí en esas 3 palabras, el que es, que era y que ha de venir. O sea, cuando dice el que ha de venir, quiere decir, ahí está nuestra promesa, Sí, ¿verdad? ¿verdad? De que va a venir por su pueblo, ¿no? Por su iglesia. A ver, y siguiendo, hablando de Juan, por ejemplo, Juan, en el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, él dice, en el principio era el verbo. ¿Por qué habla de esa manera Juan? O en las cartas, Ujú. lo que en el primer de Juan dice, lo que hemos visto, lo que el principio, lo que palpamos. Ujú. ¿Por qué con esa con seguridad habla de Cristo de esa manera? Porque aquí ya lo conoció tal cual es, el Cristo glorificado.
cuando no conoces a Cristo, pues no puedes hablar de una seguridad así, pero cuando ya lo conoces, tú hablas con una seguridad. ¿Por qué? ¿De dónde sacas esa seguridad? Porque ya has tenido ese encuentro, ya lo has visto. Entonces, aquí Juan está hablando de esa manera, pero seguimos, y aquí, como tú decías bien, exalta a Dios, especialmente a Cristo. Prácticamente lo exalta en su máxima expresión. Sí, dice aquí que es el clímax, ¿verdad? Dice, y que lo exalta y exalta su autoridad sobre todas las cosas. Ahí, por ejemplo, en el versículo 8, ¿cierto? Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Recordemos que cuando Él ascendió en Mateo 28, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ahí ya podemos, y aquí ya habla claramente que es el Todopoderoso. Entonces, eso es lo lindo, hermano Alberto, que nosotros deberíamos eso siempre, que en lugar, sí es bueno leer el Apocalipsis porque es también profético, trae lenguaje profético y todo, pero lo más importante deberíamos de conocer también a Cristo, quién es en realidad Cristo. Sí es importante saber las profecías, tratar de entender, porque muchas veces nos podemos ahí hacer todo un revoltijo en la cronología de Apocalipsis y todo, pero podemos descuidar verdaderamente quién es Cristo, cómo se manifiesta y qué es la promesa que nos da en esta parte de las Escrituras. Y yo creo que ahí ya pasamos al siguiente punto, a la gloria de Jesucristo. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quisiera hacer una pregunta a los hermanos que nos están viendo, a ver si nos contestan ahí o cuando nos veamos, ¿verdad? O cuando quede grabado eso. O cuando quede grabado ahí que nos hagan la respuesta, que nos den la respuesta. Dice esta pregunta: ¿cómo pueden las siete cartas de Juan a las iglesias, así como las epístolas de Pablo, afectar la manera en que las aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo puede estas 7 cartas a estas 7 iglesias cómo puede afectar en la manera en que nosotros vemos esas cartas, comparándolas con las cartas de el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguien tiene su respuesta, póngala ahí en los comentarios y vamos a seguir adelante. Pablo, entonces seguimos con el siguiente punto, ¿verdad? Bueno, aquí creo que estamos comentando un poco al principio, como que Juan conoció a Cristo cuando caminaba, cuando hacía milagros, multiplicó los panes, todas esas cosas, pero también lo miró él cuando fue crucificado. La Biblia dice que él iba cerca con la madre de Jesús, también lo miró. Pero en esta ocasión, y tiene la oportunidad de mirarlo ya glorificado. Yo creo que eso es ¿cómo le diría? Pues conocer a alguien, saber que anduviste con él, después mirar en su muerte, pero ya después mirarlo ahora sí ya manifestado en lo que es. Qué privilegio, ¿no? De Juan, qué privilegio de haberlo conocido en persona. Y nos menciona la clase que estuvo con él en la última cena, ¿verdad? Él estuvo prácticamente en todo su ministerio de Jesús, ¿verdad? Y ya verlo, así como lo menciona Apocalipsis, que con sus vestiduras blancas, ¿no? Y la descripción que dice su espada, su lengua como espada de doble filo. Él como también, si nunca habías leído la Apocalipsis, pues como que es tiempo, como también es motivo como de espantarte, ¿no? Pues, pero ya cuando ya conoces quién es Cristo, entonces ahí en el versículo 9, vamos a seguir leyendo en el capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, aquí ya mencionamos esto, ¿verdad? Que estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio. El 11, dice el 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces lo que primero que Juan mira los candeleros de oro, recordemos que eso también tiene un significado, ¿no? Porque en el templo, en el tabernáculo, en el templo que Salomón construyó, los candelabros estaban en el templo prácticamente. ¿Y qué representaba el templo en medio del pueblo de Israel? La presencia de Dios. Prácticamente aquí, cuando mira esta visión, está en la presencia de Dios. Sí. Entonces no es ¿cómo le diré? Es algo que no hay palabras para expresar. Claro. Porque cuando alguien nos cuenta algo, la persona que lo cuenta con entusiasmo porque lo vivió.
Que los que escuchamos más como que estamos tratando de imaginar en nuestra mente o sí, ¿verdad? Pero aquí Juan nos está tratando de decir, porque él lo vivió. Entonces nosotros como que no nos, bueno, en mi persona, mi mente no me capta esa escena. Fíjate, Pablo, que ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lo revela. Si tú te pones a leerlo bajo el poder del Espíritu Santo, te lo puedes casi vivirlo, ¿verdad? Cuando menciona que Jesús tiene su lengua como espada de dos filos, es lo mismo que dice la Escritura. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿verdad? Entonces, Jesús cuando habla va a penetrar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cuando leemos la Escritura, yo creo que lo podemos, a lo mejor no tanto como lo vivió él, pero pudiéramos llegar a la comprensión, ¿verdad? Si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces nos va a causar miedo, nos va a causar a lo mejor un poco de, no sé, pudiéramos hasta cuestionar, ¿verdad? Pero si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, va a haber una revelación, ¿verdad? Entonces ahí en el versículo 3, en el 12 dice, envuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este título también Jesús lo utilizó mucho cuando era el nuevo, el Hijo del Hombre. Y creo que si no me equivoco, en Ezequiel también se le habla de esa manera, el Hijo del Hombre. Y podemos ver cómo dice, está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. También esto es algo que nos habla lo que es Daniel capítulo 7 versículo 9. Nos habla de que él miró a un anciano de días vestido de esta manera. De hecho dice así Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Lo que quiero recalcar aquí, hermano Alberto, es que muchas veces, por ejemplo, cuando negamos que Dios es trino, es la Trinidad, como que nos encerramos en esa cajita, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Jesús viene en Juan 10:10, dice, yo soy el buen pastor. Y en Isaías 63, creo que 14, dice, el Espíritu que también los pastoreó. O sea, los tres son pastores. ¿Por qué los tres son pastores? Porque los tres son uno. Entonces, quiero recalcar eso aquí. Por ejemplo, muchas veces en el Antiguo Testamento se habla mucho de Jehová, Dios Padre. En los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra se habla de Jesús. Después de eso se habla del Espíritu Santo. Como que cada quien tiene su parte en el momento de la historia para empezar a actuar. Pero esos tres son uno. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jesús ya estaba también trabajando, ya aparecía también ahí. Por ejemplo, lo que es el ángel de Jehová, es lo que como le conocen en el ámbito teológico, la teofonía. Por ejemplo, si el ángel de Jehová, por ejemplo, cuando Josué miró al varón con espada desenvainada, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero dice la Biblia que Josué se postró y adoró. Un ángel de Dios jamás recibe adoración. Por ejemplo, el mismo Juan en Apocalipsis podemos ver que se quería postrar ante un ángel y el ángel dijo, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo. Pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, él sí recibía adoración. O cuando los padres de Sansón, que le ofrecieron un holocausto, también él lo recibió. Entonces ahí se estaba ya manifestando Jesucristo. Y el Espíritu Santo también se manifestaba. Por ejemplo, cuando Dios puso su Espíritu en los 70 hombres que lo ayudaban a Moisés. Entonces podemos ver allí plasmado también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, que podemos ver con el bautismo de Jesús, el Padre hablando, Jesús bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo. Entonces, todas las 3 personas están plasmadas ahí. Y aquí perfectamente lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Entonces, Jesucristo es del mismo, del Antiguo Testamento, es el mismo hoy. Hoy está a la diestra del Padre, pero está el Espíritu Santo, que es Dios también. Entonces, solamente quiero recalcar eso, que Jesucristo ya estaba también en el Antiguo Testamento. Entonces, seguimos leyendo. El 15 dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces nosotros podemos ver eso que, por ejemplo, en Daniel, capítulo 10, versículo 5 en adelante, creo que también dice algo parecido. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos de antorchas de fuego y sus brazos y pies como de color de bronce bruñido
y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces prácticamente nos está describiendo aquellos hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, específicamente Daniel tuvo esa oportunidad también de mirar eso. Sí. Y el 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de los filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso lo que decía, ¿no? Que la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y hay algo, Pablo, que me gusta mucho ahí, lo que dice en el 17, ¿verdad? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha lo puso, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué bonito, ¿verdad? Porque pudiéramos, y yo no sé si tú has visto, ¿verdad? Algunas veces en la iglesia, cuando se manifiesta el poder de Dios, hay gente que tiene miedo, ¿verdad? sí, Y eso es triste, ¿verdad? Porque a lo mejor nos impresiona, ¿verdad? El poder de Dios. Pero aquí lo que da, Jesús le da ánimo, le dice, no temas, yo soy, ¿verdad? Yo soy el primero y el último, ¿verdad? yeah. Entonces, eso nos puede enseñar un poquito, ¿verdad? De no temer a la presencia de Dios, porque siempre que la presencia de Dios viene a la iglesia o a la vida de cada persona, es para bien, es para un cambio, es para una transformación, ¿verdad? Yeah. Y yo creo que pudiéramos testificar nosotros de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, más quería... Sí, eso que mencionaste el cambio, y sí es verdad, yo sí he dicho algo, digo, cuando entramos a la presencia de Dios no es para hacernos perfectos, sino cuando entramos a la presencia de Dios lo primero es conocer nuestra condición de hombre. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, cuando él mira la visión, cuando miró también al Señor ahí sentado y todo, él reconoció su condición. Dice, ay de mí que soy hombre muerto porque soy de hombre de labios inmundos y vivo en medio del pueblo de labios inmundos. Entonces él reconoció primero su condición, o su error o su pecado. Entonces cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, también lo que nos hace ver es nuestra condición. Y lo que tú dices, ahí viene la transformación. Sí, y el Señor nos dice, hey, no temas, yo soy Jesús, ¿verdad? Como decir, yo te amo, ¿verdad? Sí. Yo estoy contigo. Entonces, y aquí el Señor pone su diestra, su mano derecha sobre Juan para animarlo, para recibir el mensaje. Pero también para animarlo, para soportar lo que tiene que venir. Porque recordemos dónde estaba Juan. Juan no estaba en su oficina, no estaba en una isla solitaria. Entonces también Dios nos anima no solamente para recibir lo que es la revelación, sino también nos anima para seguir adelante. Entonces, el 18 dice, Pablo dice, y el que vivo y estuve muerto. O sea, ya le aclara bien. Yo soy el que crucificaron, por decirlo. El que viste que crucificaron. Sin duda. Si alguna duda tienes, yo soy el que murió en la cruz, el que estuvo muerto y que ahora vivo, dice, ¿verdad? Y dice, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa es otra... ¿Cómo le diré? Un ánimo más allá de esto físico. Sí. Porque ¿quién quiere morirse? Nadie. Pero lo que decía el miércoles, digo, el problema no es morir por el virus, el problema es morir sin Cristo. Pero si la muerte llegase a nuestra vida, aún ahí Dios nos está animando aquí. Cristo nos anima, dice, porque Él tiene las llaves de la muerte. ¿Por qué? Por ejemplo, creo que conocemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir aquí en la Biblia se utiliza para los creyentes, porque para los creyentes solamente duermen, porque un día se van a levantar. Si recordamos, por ejemplo, la hija de Jairo, cuando Jesús le dijo, no teman, la niña solamente duerme. O cuando Lázaro creo que también dijo eso, que solamente dormía. Entonces, la palabra dormir para el creyente, la muerte solamente es un sueño. Entonces, eso es lo lindo. Dice, en un momento, en una abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, aunque la muerte llegase a nuestra vida, aún así hay una esperanza. Y por eso... Hay la esperanza, Pablo, porque creemos en Jesús, ¿verdad? Solamente por eso. Sí, y aquí... Nos da esa esperanza tan preciosa de que, como lo dice ahí, Él tiene el poder sobre la muerte. Sobre la muerte. Nosotros no, porque nosotros algún día vamos a pasar por eso.
pero Jesús tiene el poder sobre la muerte y van a venir todos estos acontecimientos por el poder de Jesús, ¿verdad? Sí, y luego el 55, ahí en 1 Corintios dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Entonces, eso nosotros, si aunque llegase la muerte, aún así hay una esperanza. Y por eso Cristo en esta ocasión anima a Juan, decirte que alguien tiene las llaves es que para entrar a cualquier lugar. Sí. Entonces tú puedes abrir y cerrar si tú quieres, está el que tiene las llaves. Entonces aquí nos dice, y aquí es algo lindo, dice, y las que escriben las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces yo creo que es bueno poner ahí énfasis eso, lo que has visto, lo que son, y las que vendrán. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos esa oportunidad de saber qué fue, qué es, o por qué están pasando las circunstancias en este momento y las que vendrán. Yo creo que nosotros tenemos el panorama ya, pasado, presente y futuro. Podemos estar confiados en Dios, venga lo que venga, sabemos que ya estaba escrito lo que iba a venir, y poner nuestra confianza en Dios. Sí, claro. No podemos cambiar, digamos, el rumbo de la historia porque también está escrito que esto va a ir de mal en peor. Pero hay algo que sí podemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor. Y luego, ya para ir terminando, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ahí también decía acá algo en la clase que hay muchas interpretaciones, varias interpretaciones para decir que esto y lo otro. Pues aquí es simple, lo que nos está diciendo ahí es simple. Las 7 iglesias son los 7 ángeles, y también la palabra ángel se traduce como mensajero, la palabra ángelos, que es mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros en la iglesia? Bueno, pues todos los creyentes. Todos los creyentes, especialmente en una iglesia pero hay un responsable en la iglesia. Bueno, sí. ¿Verdad? Entonces, ese mensajero también se le aplica o se interpreta como el pastor o el líder de la iglesia, ya que es el mensajero. Entonces dice, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, tanto el pastor como la iglesia y el local, estamos en las manos de Dios. Sí. Estamos en las manos de Dios. Así que, por aquí va a leer algo que me llamó la atención. Dice aquí, la mayoría de los cristianos pasan por temporadas en que sienten que el Señor está lejos. Las iglesias también pueden experimentar tales etapas. La visión de Juan ofrece un recordatorio alentador de que el Señor está cerca a pesar de nuestros sentimientos y experiencias. Dice, la verdad sobre nuestra situación es que el Señor Jesucristo resucitado está cerca y nos fortalece. Creo que ese nos debe... Claro que vendrán situaciones difíciles, pasamos situaciones difíciles, pero sobre todo hay que recordar que el mismo que dijo que no te desampararé ni te dejaré. De tal manera podemos decir qué me puede hacer el hombre. Entonces tenemos que tener esa confianza en Dios. Sabemos que están pasando situaciones difíciles y aún vendrán situaciones difíciles. Si miramos las noticias y que no nos asuste, sino que escuchemos y miremos lo que está pasando. Pero sobre todo las cosas que también que la Biblia esté por encima de esas noticias. Porque las noticias pueden alimentar el miedo y hacer una tontería, una locura, ¿verdad? No sé, hasta hay personas no cristianas que hasta se han quitado la vida por causa de lo que está pasando, o personas cristianas de hecho, se quitan la vida porque los problemas, situaciones difíciles. En la clase nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo debe la promesa de la autoridad de Cristo afectar la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida? Y eso está tremendo porque nosotros como cristianos todavía tenemos desafíos, todavía tenemos problemas y todavía tenemos una vida que llevar, ¿verdad? O sea, tenemos nuestro trabajo, tenemos problemas con la familia, muchas cosas, ¿verdad? Pero reconocer que la autoridad de Cristo, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Verdad? ¿Cómo nos puede ayudar? Hay una pregunta por aquí, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, maestro, en este capítulo se define a Jesús como el Todopoderoso. Exactamente. Entonces, ¿qué de aquellos que no quieren aceptar a Cristo como el Todopoderoso? Ellos dicen que el Padre nada más es el Todopoderoso. Ok. A ver, Pablo, ¿qué tienes que decir a eso? Pues, ¿qué más? Si no quieren reconocer a Cristo, ¿qué más les podemos decir de ellos? La palabra es creer en Jesús. Pero aceptan como que Jesús, como el Cristo, pero no como el Todopoderoso. Pues ahí ahora sí como que les diré, ¿qué les puedo decir a eso que no quieren aceptar?
simplemente que no creen en Cristo, porque aquí la Biblia es clara. Bueno, a mi respuesta sería que no puede tener a una persona que no confía en el poderío de Cristo, no puede tener la confianza que el verdadero creyente tiene, ¿verdad? La esperanza de la resurrección, ¿verdad? La esperanza de que Cristo nos va a ayudar en los momentos difíciles, ¿verdad? La esperanza de la salvación, ¿verdad? Entonces, reconocer a Cristo como todopoderoso nos amplía el panorama, ¿verdad? Disculpen a los que nos están viendo que no se ve la persona que hizo la pregunta, ¿verdad? Pero es nuestro pastor que está aquí con nosotros y pues está haciendo una pregunta y con todo derecho, y aquí tenemos más personas que nos están viendo. Esa es la respuesta que en mi persona daría, de reconocer a Cristo Jesús como todopoderoso. Es una esperanza en mi corazón, en la fe, ¿verdad? Que hemos tenido ya. Ya, y también, por ejemplo, es que es necesario reconocer a Cristo, porque ¿cómo puedes conocer a Dios Padre si no quieres conocer a Cristo? Y para conocer a Cristo es necesario aceptar que es todopoderoso. Puedes hablar de Dios sí, pero si no quieres pasar por Cristo, tenemos que pasar por la cruz. O sea, podemos tener un pensamiento acerca de Dios, pero si no pasas por Cristo, tienes que pasar por Cristo y aceptarlo tal cual es, como el que nació de la Virgen, como el que murió y resucitó. Y por ejemplo, lo que decíamos, Mateo 28 dice, toda autoridad me está dada. Lo que dice Colosenses, que Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Entonces, si yo no quiero aceptar a Cristo como es el Todopoderoso, pero hablo de Dios, prácticamente me estoy engañando a mí mismo. Porque para acercarme a Dios tengo que pasar por Cristo. Y tengo que aceptar a Cristo tal cual la Biblia me enseña, como el Todopoderoso. No porque solamente lo dice, sino porque Cristo vino y venció. Lo que estábamos viendo hoy, que venció aún la muerte, le quitó las llaves del infierno a Satanás. Entonces, nosotros para conocer a Dios Padre tenemos que pasar por Cristo. Y para pasar a Cristo tenemos que conocerlo tal cual es. Pero si ahora yo digo que Cristo es Dios, pero está en un nivel más bajo, prácticamente me estoy engañando yo mismo. Yo creo, Pablo, que nuestro hermano pastor se refiere a ciertas doctrinas, ¿verdad? Que hay, que ponen a Jesús como maestro, ¿verdad? Como un profeta más, ¿verdad? Cosas así. Entonces, eso es peligroso, ¿verdad? Porque, pues, entonces, o sea, ¿dónde está tu esperanza, verdad? ¿En dónde dejas todos los versículos donde menciona que nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Todo lo que acabamos de hablar. Entonces, a reducirle el poderío de Cristo, estamos solos, como perdiendo nuestra fe, ¿verdad? Sí. Pues esa sería mi respuesta, que si yo hablo de Dios el Padre, pero no acepto a Cristo como Todopoderoso, como lo que hemos mencionado en el transcurso de la clase, Cristo es Dios también. Desde el principio ya estuvo en el Antiguo Testamento. Y luego Jesús se define como el alfa y omega, y principio y fin. Así de simple. Eso es todo poder. ¿Verdad? Y si lo negamos como lo que Él es, pues prácticamente nos engañamos nosotros mismos. Y lo que decía Alberto, nuestra fe no tiene esperanza, no tiene fundamento. Amén. Sí, amén. Bueno, vamos a ir terminando. Pablo, ¿tienes algo que decir? O mejor, termina y después doy un anuncio. Ok, bueno, vamos a terminar la clase. Dios me los bendiga a todos los que estaban conectados, 2, 3, los que sean. A los que no son de la iglesia Cristo la Respuesta, un saludo bien afectuoso. Y pues vamos a seguir orando, ¿verdad? Por esta situación que estamos pasando, porque queremos estar reunidos en la iglesia, queremos estar en comunión, ¿verdad? Todos los hermanos, o más bien en el edificio, ¿verdad? Y pues los hermanos de la Iglesia de Cristo la Respuesta sigan leyendo su clase para que cuando estemos en el edificio se hagan las preguntas pertinentes. Dios me los bendiga, vamos a orar para despedirnos y Pablo tiene un anuncio después de esto. Padre, gracias Señor porque tú nos permitiste, Señor, aleluya, mi Dios, en esta clase, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que bendiga, Señor Santo, sí, a cada Señor. hermano que nos está viendo, Señor, y a los que nos van a ver, Señor. Sigue glorificándote, Señor, a través de nuestras vidas, Señor Santo, para poder seguir enseñándose según sea, Señor, tu poderío, mi Dios, y nuestra entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a seguir la iglesia, siga adelante, Padre, siga con fuerza, Padre. Permite, Señor, que pronto podamos estar juntos, todos reunidos en el edificio, Señor, que hemos
templo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Padre, por cada hermano que nos está viendo. Si alguno tiene alguna necesidad, Señor, súplela, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios me lo bendiga. Y Pablo. Sí, un anuncio solo rápidamente a todos los que les gusta la oración. Mañana los invito a las 4 de la mañana por medio de la radio. Si usted vive por acá por Modesto, le aconsejo que sea por internet en www.radiobuenasnuevas933fm. Así le escribe todo el corrido al final.com. A las 4 de la mañana estaremos teniendo un tiempo de clamor, un tiempo de oración. Por medio de internet en www.radiobuenasnuevas933fm a las 4 de la mañana. Y si usted tiene alguna petición, puede escribir ahí en los comentarios y ya al rato más yo lo reviso si hay alguna petición. Y si usted nos gusta acompañar, pues desde la comunidad de su hogar y yo desde allá para unirnos. No podemos reunirnos físicamente, pero sí hay que unirnos en lo espiritual. Yo creo que en la oración se necesita más en esos tiempos. Así que los invito a todos los que gusten ahí a las 4 de la mañana. Amén.